Pocos lo creen hasta verlo. El delantero que estremeció estadios vive hoy rodeado de campo abierto, no de flashes. Edinson Cavani dejó atrás el mundo europeo y se refugió en una granja uruguaya, donde las mañanas huelen a pasto recién cortado y los caballos marcan el ritmo del día. El estadio quedó atrás. Los focos, el rugido de 70.000 personas, el peso de una camiseta que exige todo. Edinson Cavani ya no vive en ese mundo. Hoy, cuando amanece en el interior de Uruguay, lo primero que escucha no es el eco de una hinchada. Es el viento cruzando las sierras y el relincho de un caballo esperando su ración de la mañana. Quien lo vio desgarrarse la garganta celebrando goles en Nápoles o París difícilmente imaginaría esta escena. Un hombre con botas de trabajo, las manos manchadas de tierra, revisando el estado de un huerto antes de que el sol caliente demasiado. Pero ahí está. Cavani eligió esto. No como un capricho de millonario aburrido, sino como un regreso deliberado a lo que siempre fue, alguien que creció lejos del asfalto, cerca del campo, con la certeza de que la tierra no miente. La pregunta que surge es inevitable. Un delantero que facturó contratos de 8 cifras, que pisó los vestuarios más exclusivos del fútbol europeo, que acumuló títulos y récords goleadores, ¿cómo termina prefiriendo el silencio de una finca al bullicio de cualquier capital? La respuesta no está en un solo momento. Está en toda una vida construida con una lógica distinta a la de la mayoría de las estrellas del deporte. Y para entenderla, hay que volver al principio. Aunque el principio no fue tan simple como suele contarse. Salto queda al norte de Uruguay, pegado a la frontera con Argentina, lejos de Montevideo y más lejos todavía del glamour que suele asociarse con el fútbol profesional. En ese pueblo nació Edinson Roberto Cavani Gómez en febrero de 1987. Su familia no tenía lujos, tampoco carencias extremas. Tenía algo más valioso para forjar carácter, trabajo constante, vínculos sólidos y una relación directa con la tierra. Lo que no tenía era un camino claro hacia ninguna parte. Su padre fue una figura central. Un hombre de campo que le enseñó a Edinson que las cosas valiosas no llegan solas. Hay que buscarlas, sostenerlas, defenderlas. Esa mentalidad quedó grabada a fuego. Años después, cuando periodistas europeos le preguntaban por qué corría tanto, por qué presionaba incluso cuando el partido estaba definido, Cavani respondía sin adornos, porque así le enseñaron. Porque no conoce otra forma de hacer las cosas. Pero conocer una forma no garantiza que funcione. Y durante años, nadie fuera de Salto sabía quién era Edinson Cavani. El fútbol apareció como una salida natural. En Salto, la pelota es parte del paisaje tanto como los naranjos. Cavani jugó desde niño en las calles de tierra, en canchas improvisadas, en cualquier espacio donde cupiera un arco. Pronto destacó, no solo por su capacidad goleadora, sino por algo menos visible pero igual de importante, una intensidad que no se apagaba nunca. Corría el primer minuto igual que el último. Peleaba cada balón como si fuera el definitivo. Esa actitud llamó la atención de Danubio, uno de los clubes tradicionales del fútbol uruguayo, que lo incorporó a sus categorías juveniles. Hasta ahí, una historia como muchas otras. Lo que vino después es lo que separó su camino del resto. El salto a la primera división llegó rápido, pero el verdadero punto de inflexión ocurrió en 2007. Ese año, Uruguay disputó el Campeonato Sudamericano Sub-20 en Paraguay. Cavani fue convocado y respondió con goles. Su actuación lo puso en el radar de clubes europeos casi de inmediato. Según distintas fuentes de la época, su valor de mercado pasó de ser prácticamente testimonial a rondar el $1.000.000 en cuestión de semanas. Para un juvenil uruguayo sin conexiones ni representantes poderosos, aquello era un terremoto. También era una decisión. Irse significaba dejarlo todo. Quedarse significaba arriesgar que la oportunidad no volviera. Palermo, de la Serie A italiana, apostó por él. El cambio fue brutal. De las canchas modestas del fútbol uruguayo a la exigencia táctica del calcio, donde cada error se paga caro y cada gol se celebra como una conquista. Cavani no se achicó. Aprendió italiano, se adaptó al ritmo europeo y empezó a marcar con regularidad. Pero adaptarse no es lo mismo que triunfar. Todavía faltaba un escalón más para confirmar que no era una promesa pasajera, sino un delantero de élite continental. Y ese escalón podía salir muy mal. Napoli lo fichó. El club del sur de Italia buscaba un goleador que pudiera cargar con la presión de una ciudad entera volcada al fútbol. Nápoles no perdona a los tibios. Exige entrega absoluta y devuelve pasión desmedida. Cavani aceptó el desafío sin saber si podría sostenerlo. Lo superó con creces. En sus temporadas napolitanas, se convirtió en ídolo. No solo por los goles, que fueron muchos, sino por la entrega. La afición del San Paolo reconoce a los suyos cuando los ve sudar la camiseta como si fuera propia. Cavani sudaba cada partido como si le fuera la vida. Eso lo salvó. Pero también lo desgastó de formas que tardarían años en hacerse visibles. Paralelamente, su rol en la selección uruguaya crecía. El gol en las eliminatorias de 2008 lo asentó como pieza clave del equipo. Después vino el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Uruguay alcanzó las semifinales y terminó cuarto, su mejor actuación mundialista en décadas.
Cavani fue parte esencial de ese plantel que devolvió a la Celeste al primer plano internacional. Un año más tarde llegó la Copa América 2011 en Argentina. Uruguay, con Cavani como uno de sus atacantes principales, se coronó campeón por 15ª vez en su historia. Para entonces, según estimaciones de mercado de aquel momento, su cotización ya superaba los $20 millones. Había dejado de ser promesa. Era presente y futuro del fútbol uruguayo. Y con ese estatus vinieron ofertas que lo obligaron a elegir de nuevo. Si llegaste hasta acá, es porque te interesa otro tipo de historia. No la versión edulcorada que convierte a todos en héroes. No el relato que infla cifras para impresionar. Esto es lo que hacemos en este canal, contar vidas reales con la complejidad que tienen, sin inventar ni exagerar. Suscríbete y activa la campanita si preferís este enfoque. Porque lo que viene en la vida de Cavani tiene más capas de las que parece. Hablar del patrimonio de Edinson Cavani requiere contexto. No se trata de enumerar cifras para impresionar, sino de entender cómo un jugador de su perfil construye riqueza a lo largo de casi 2 décadas de carrera profesional. Y también entender lo que dejó de ganar por las decisiones que tomó. Las estimaciones actuales sitúan su fortuna en torno a los $40 millones. Es una cifra considerable, aunque modesta si se compara con otros delanteros que jugaron en los mismos clubes y selecciones. La diferencia está en el enfoque. Cavani nunca priorizó el contrato más alto por encima de todo lo demás. Tomó decisiones que a veces sorprendieron, rechazó ofertas, eligió destinos por razones deportivas más que económicas. Eso tiene un costo. No el costo de la pobreza, obviamente. Pero sí el costo de ver a compañeros con menos goles y menos títulos acumular fortunas mayores. Cavani decidió que podía vivir con eso. Su etapa mejor pagada fue, según se reportó en su momento, la del Paris Saint-Germain. El club francés, respaldado por capitales cataríes, lo fichó cuando ya era un goleador consolidado. El contrato que firmó lo ubicó entre los atacantes mejor remunerados de Europa. Se habló de aproximadamente $14 millones por temporada, sin contar bonificaciones por objetivos deportivos. Durante 7 años vistió la camiseta del PSG. Marcó más de 200 goles con el club, convirtiéndose en su máximo goleador histórico hasta que otras figuras llegaron después. 7 años en una ciudad que nunca fue la suya. 7 años lejos del campo uruguayo que lo formó. Eso también tuvo un precio, aunque no aparezca en ningún balance. Esos ingresos, sumados a los contratos previos en Italia y a patrocinios puntuales, conformaron la base de su patrimonio. Pero lo interesante no es cuánto ganó, sino qué hizo con ese dinero. A diferencia de muchos futbolistas de su generación, Cavani no se volcó a exhibir riqueza. No compró yates, no adquirió propiedades en cada ciudad donde jugó, no coleccionó relojes de 6 cifras. Invirtió con prudencia, protegió a su entorno familiar y mantuvo un perfil financiero que sus propios compañeros de vestuario describieron alguna vez como sorprendentemente austero. Algunos lo admiraban por eso. Otros no lo entendían en absoluto. Esa austeridad no es pose. Es coherencia. El mismo jugador que corría 80 metros para presionar a un defensor era el mismo que prefería cenar en casa antes que en restaurantes de moda. El mismo que celebraba goles mirando al cielo era el mismo que elegía lo simple sin pensarlo 2 veces. Lo que no significa que haya sido fácil. Resistir la presión de un entorno donde el lujo es norma requiere una convicción que se pone a prueba constantemente. Si hay un lugar que resume esa filosofía, es su propiedad en Uruguay. No está en Montevideo ni en ningún balneario exclusivo. Está en Playa Hermosa, una zona del departamento de Maldonado donde las sierras bajan hacia el mar y el paisaje conserva algo salvaje, sin domesticar del todo. Es el lugar que elige alguien que quiere desaparecer un poco. Según distintas descripciones publicadas sobre el lugar, la finca abarca aproximadamente 13 hectáreas. Espacio suficiente para que un hombre que pasó años encerrado en ciudades europeas pueda respirar sin límites. Espacio para caballos, para huerta, para caminatas largas sin cruzarse con nadie. El Cerro Pan de Azúcar domina el horizonte, visible desde la propiedad como si formara parte del jardín. Pero 3 hectáreas también son 13 hectáreas que mantener. Esto no es un refugio pasivo. Es un proyecto que exige trabajo constante. La casa principal tiene, según se ha reportado, alrededor de 1.800 metros cuadrados construidos. Es amplia, pero no pretenciosa. 5 dormitorios distribuidos para alojar familia y visitas sin que nadie se estorbe. 3 baños completos. Una cocina abierta que funciona como centro de la vida doméstica, con barra americana y espacio para que los chicos jueguen mientras los adultos preparan la comida. Un estudio integrado donde Cavani puede revisar asuntos pendientes o simplemente sentarse a tomar mate mirando por la ventana. La suite principal incluye un espacio que él usa para empezar el día con calma. Se ha descrito que suele sentarse ahí al amanecer, con el mate en la mano, observando las montañas mientras el sol empieza a calentar. Es un ritual. No hay apuro, no hay agenda apretada. Solo la mañana desplegándose lenta sobre el campo. Un lujo que el fútbol profesional rara vez permite y que Cavani tuvo que esperar décadas para recuperar. Hacia afuera, la casa se abre a una terraza generosa que domina buena parte del terreno.
Ahí se organizan las reuniones familiares, los almuerzos largos de domingo, las conversaciones que se estiran hasta que el sol desaparece detrás del cerro. Cerca de la terraza hay una piscina exterior. No es enorme ni lujosa. Es funcional, un lugar para refrescarse después de horas trabajando bajo el sol, para que los chicos chapoteen en verano, para flotar un rato mirando el cielo cuando la jornada termina. Pero lo que realmente define esta finca no es la casa. Son los establos. Y esto es lo que distingue esta propiedad de cualquier casa de campo comprada como inversión o capricho estético. Según lo que se conoce, la propiedad cuenta con 8 boxes para caballos, organizados con áreas separadas para alimentación y descanso. Hay además un establo secundario de madera que funciona como almacén o refugio adicional. Cavani no tiene caballos como decoración. Los conoce individualmente, los cuida, los monta. Ha dicho en más de una entrevista que si el fútbol no hubiera funcionado, habría sido feliz trabajando el campo. No es una frase hecha. Es una convicción que esta finca hace tangible. También es una confesión, el fútbol funcionó, pero algo se perdió en el camino. Esto es el intento de recuperarlo. A un costado del terreno hay un huerto de aproximadamente 200 metros cuadrados. Verduras frescas que abastecen la cocina de la casa. Para alguien que creció viendo a su familia cultivar la tierra, ese huerto no es un hobby de millonario jugando al granjero. Es continuidad. Aunque mantener ese vínculo desde una finca de 3 hectáreas no es exactamente lo mismo que mantenerlo desde la necesidad. Cavani lo sabe. La diferencia es que no finge que sea igual. La zona de parrilla completa el cuadro. Tiene capacidad para más de 10 personas y es el corazón social de la propiedad. Ahí se enciende el fuego los fines de semana, se prepara el asado con la paciencia que el ritual exige, se comparten historias mientras el humo sube y el viento trae olor a campo. Una estufa de alto rendimiento y una sala familiar contigua permiten que las reuniones se extiendan incluso cuando el frío aprieta. En esta finca, Cavani no interpreta ningún papel. No es el goleador célebre ni el ídolo de multitudes. Es un hombre de campo que encontró ahí algo que los estadios nunca pudieron darle: silencio genuino, tiempo propio, tierra bajo las manos. Eso no significa que la transición haya sido simple. Pasar de la adrenalina constante a la calma absoluta requiere un ajuste que no todos logran. Lo que sigue muestra cómo Cavani armó el resto de su vida alrededor de esa misma lógica. Si alguien esperara encontrar en el garaje de Cavani una colección de superdeportivos italianos o ediciones limitadas de marcas alemanas, se llevaría una sorpresa. Sus vehículos, como casi todo en su vida, responden a una lógica práctica más que exhibicionista. El Land Rover Defender es probablemente el que mejor representa su filosofía actual. Un todoterreno robusto, diseñado para terrenos difíciles, sin pretensiones de lujo. Cuando vivía en Manchester, se lo vio frecuentemente al volante de este modelo. Un vehículo que no busca llamar la atención pero que cumple su función sin quejarse, llevar a su conductor por caminos de tierra, resistir el barro, aguantar el uso intensivo que implica vivir en el campo. Según estimaciones de mercado, un Defender de las características que él utilizaba ronda los $50.000. No es barato, pero tampoco es un capricho extravagante. Es una herramienta. El Porsche Cayenne completa el trío principal. Lo usaba durante su etapa en París, cuando necesitaba un vehículo que combinara potencia con practicidad urbana. El Cayenne ofrece eso: aceleración suficiente para no aburrirse, suspensión cómoda para el tráfico denso, espacio interior razonable para un SUV deportivo. Se habla de un valor cercano a los $80.000 dependiendo de la versión. Para Cavani, era el auto de los entrenamientos, de las reuniones rápidas, de la vida cotidiana en una ciudad que nunca termina de moverse. Un vehículo de una etapa que ya terminó. Lo notable de esta selección es lo que no incluye. No hay Ferraris, no hay Lamborghinis, no hay ediciones limitadas compradas como inversión o como símbolo de estatus. Cada vehículo responde a una necesidad concreta: campo, familia, ciudad. Nada más. Pero los vehículos solo cuentan una parte. Lo que hizo con su dinero más allá de sí mismo cuenta otra muy distinta. Hay futbolistas que doñan cuando las cámaras están encendidas y desaparecen cuando se apagan. Cavani pertenece a otra categoría. Su historial de acciones solidarias es extenso, pero lo más llamativo es que la mayoría ocurrieron sin comunicados de prensa ni estrategias de imagen. Eso hace difícil saber cuánto ha dado realmente. Lo que se conoce es solo lo que trascendió a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en silencio. Salto, su ciudad natal, ha sido el principal beneficiario de su generosidad. En 2016, según se reportó ampliamente en medios uruguayos, organizó un partido benéfico para recaudar fondos destinados a niños con cáncer. El evento reunió a figuras del fútbol uruguayo y generó, de acuerdo con las cifras publicadas entonces, alrededor de $350.000 que se destinaron a medicamentos y equipamiento para el hospital local. Un año después repitió la iniciativa, esta vez enfocada en niños con síndrome de Down. La recaudación, según los reportes disponibles, rondó los $40.000 utilizados para programas educativos y terapias especializadas. 2 eventos en 2 años. Organizar algo así consume tiempo, energía, contactos. Cavani lo hizo igual. Su solidaridad también cruzó fronteras.
Se informó que subastó una camiseta de la selección uruguaya para ayudar a reconstruir una escuela en Cobija, Bolivia. La subasta habría generado aproximadamente $50.000. No era su país, no era su gente en sentido estricto, pero Cavani no parece hacer esas distinciones. Cada vez que participó en partidos benéficos internacionales, los eventos movilizaron recursos significativos para causas vinculadas a la infancia vulnerable. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta no es tan obvia como parece. El gesto que más resonó en Uruguay ocurrió recientemente, en 2025. Según publicaron varios medios locales, Cavani se enteró de que la hija de un periodista necesitaba una cirugía urgente cuyo costo la familia no podía afrontar. Sin hacer declaraciones públicas, sin buscar reconocimiento, asumió el costo total del procedimiento. Se habló de $150.000. La operación se realizó a tiempo. Cavani nunca comentó el tema en entrevistas. Se supo porque la propia familia del periodista decidió hacerlo público como forma de agradecimiento. Este patrón se repite: actuar primero, hablar después solo si es inevitable. Para Cavani, la ayuda no es un gesto de relaciones públicas. Es una obligación personal que asume sin fanfarria. Ha dicho en alguna ocasión que el fútbol le dio mucho más de lo que esperaba y que devolverlo es simplemente lo que corresponde. No lo plantea como virtud excepcional. Lo plantea como sentido común. Aunque sentido común y $150.000 no suelen ir juntos en la misma oración. Cuando termina el entrenamiento, cuando se apagan las luces del estadio, cuando no hay cámaras ni periodistas esperando declaraciones, Edinson Cavani se convierte en otra versión de sí mismo. No menos auténtica, quizás más. Y es ahí donde se ve si todo lo anterior es coherente o es solo imagen. Actualmente juega en Boca Juniors, el club argentino que lo sumó a su plantel en la etapa final de su carrera. Entrena con la misma intensidad de siempre. Quienes lo ven en las prácticas dicen que no ha perdido un gramo de la entrega que lo caracterizó durante 2 décadas. Pero cuando la sesión termina, el futbolista queda en el vestuario. El que sale es un hombre de familia, de rutinas simples, de gustos modestos. Esa transición no siempre es fácil. La adrenalina del entrenamiento no se apaga con una ducha. Aitana, su pareja, es el eje de su vida doméstica. Juntos construyeron un hogar que funciona lejos del ruido mediático. Comparten mates en la terraza de la finca, organizan la semana alrededor de los horarios de los chicos, mantienen una intimidad que protegen con celo. En las pocas fotos que trascienden se los ve cerca, cómplices, en esos gestos cotidianos que dicen más que cualquier declaración pública. Lo que no se ve es el trabajo que requiere sostener eso cuando uno de los dos vive bajo presión pública constante. Con sus hijos, Cavani despliega una ternura que contrasta con la fiereza competitiva que muestra en la cancha. Se lo ha visto corriendo con ellos por el túnel de la Bombonera, comprándoles helado en cualquier esquina, jugando a la pelota en el campo de la finca como si volviera a ser el niño que pateaba en las calles de Tierra de Salto. Para él, la familia no es un complemento de su vida profesional. Es el centro. Todo lo demás gira alrededor de ese núcleo. Incluido el fútbol que le dio todo lo demás. Sus días libres transcurren sin agenda fija. Mate largo bajo el sol de la mañana. Charlas con amigos que lo conocen de antes de la fama. Partidos improvisados donde no importa el resultado sino el rato compartido. Paseos a caballo por los senderos de la finca. Trabajo manual en el huerto o los establos, porque para Cavani ensuciarse las manos nunca dejó de ser parte de quien es. Hay algo en esa rutina que explica su longevidad deportiva. Un jugador que vive en tensión permanente, que necesita estímulos constantes, que no sabe desconectar, termina quemándose antes de tiempo. Cavani encontró el equilibrio opuesto, intensidad máxima cuando toca competir, calma absoluta cuando toca descansar. Ese contraste no es casualidad. Es diseño deliberado, una arquitectura de vida que le permitió mantenerse vigente mucho más allá de lo que su físico prometía en los papeles. Aunque diseñar algo no garantiza que funcione. Cavani tuvo que apostar a que funcionaría. Y la apuesta salió bien. La historia de Edinson Cavani no se ajusta al molde habitual de las estrellas del fútbol. No hay escándalos ruidosos, no hay fortunas dilapidadas, no hay caídas espectaculares seguidas de redenciones televisadas. Hay algo más difícil de narrar pero más valioso de observar, coherencia sostenida durante décadas. Con costos que no siempre se ven y decisiones que no siempre se entienden desde afuera. El niño de Salto que aprendió a trabajar la tierra antes de aprender a cobrar un penal sigue siendo reconocible en el hombre que hoy cuida caballos en una finca del interior uruguayo. La mentalidad es la misma. El esfuerzo como única moneda válida. La familia como prioridad innegociable. La ostentación como algo ajeno. Cavani sigue jugando. A sus 30 y tantos años, mantiene una condición física que muchos más jóvenes envidiarían. Pero el final de la carrera profesional ya no está lejos. Cuando llegue, no habrá crisis existencial ni vacío insoportable. Habrá una finca esperándolo, con caballos que alimentar, tierra que cultivar, familia que abrazar. Mañana, cuando amanezca en Playa Hermosa, Cavani va a estar sentado en el mismo lugar de siempre. Mate en mano, las sierras adelante, el silencio roto apenas por el viento que baja del cerro. Los caballos van a esperar su ración.
El huerto va a necesitar atención. Y él va a estar ahí, con las manos listas para ensuciarse, como si los estadios nunca hubieran existido. Si este tipo de historia es lo que buscas, deja tu like y suscríbete. Prácticamente cada día contamos vidas sin inflar, sin inventar, sin convertir a nadie en lo que no es. Comenta qué figura te gustaría que exploremos próximamente. Nos vemos en el siguiente video.